Justamente para analizar más este tema y explicar todos los alcances sobre la compensación por tiempo de servicios, estamos con Lidia Vilches. Ella es asociada principal del estudio PPU, a quien le doy las gracias por acompañarnos esta tarde, Lidia. Y en principio, lo decíamos en la nota, pero siempre vale la pena aterrizarlo mucho más porque valgan verdades. Este es un beneficio laboral que no reciben lamentablemente todos los trabajadores en el Perú debido a la enorme informalidad que hay en este país. Entonces, ¿quiénes reciben la CTS? Sí, te cuento. Como bien dices, efectivamente, más del 70% de trabajadores peruanos no recibe la CTS por este índice tan alto de informalidad. El más o menos 22% de trabajadores son personal dependiente. Los únicos que reciben la CTS son los trabajadores dependientes del régimen laboral de la actividad privada, sea gran empresa, sea mediana, sea pequeña. Los trabajadores de la microempresa sí no reciben CTS. ¿Y los trabajadores, por ejemplo, del sector agrario y del sector construcción reciben su CTS, pero incorporada dentro de sus ingresos ya? O sea, no es que hay un depósito que se realiza en el mes de noviembre o mayo, sino que van liquidándose con su remuneración mensual semanal. Claro, entonces, ¿cómo calcular el pago de la CTS que ahora, entiendo, vence el tiempo máximo hacia el 15 de noviembre? Es decir, muy probablemente la mayoría de empresas estén depositando este beneficio laboral en el transcurso de la próxima semana, pero el trabajador, ¿cómo puede calcular cuánto le va a caer de CTS? Correcto. La regla para el cálculo de la CTS es tu sueldo mensual fijo, y si es que recibes alguna porción de tu sueldo de manera variable, se calcula el promedio de los últimos 6 meses. Por ejemplo, las comisiones. Los vendedores, las personas que generan una partecita de su sueldo, una parte importante de su sueldo, por comisión por venta, tienen que haberla recibido 3 veces en el semestre anterior. Si es que la han recibido por lo menos 3 meses en el semestre anterior, se calcula un promedio y eso es lo que suma a la CTS. O sea, el fijo más el promedio del variable de los últimos 6 meses. Eso es interesante, Lidia. Es decir, 3 meses consecutivos. No necesariamente. Digamos que ahora de mayo a octubre han recibido comisiones en mayo, en julio y en septiembre. Ajá. Basta que hayan recibido 3 meses en el semestre para que tengan derecho a recibir la CTS y se calcula un promedio. Una porción de esa, de esa comisión. Correcto. Y se suma el fijo. Ahora, más, y si me permites, sí, suma también las remuneraciones periódicas como es la gratificación, por ejemplo. Si has sido un trabajador que has trabajado durante el año, has generado un porcentaje para la gratificación, ¿correcto? Claro. Ese sexto de la gratificación se integra a la CTS. Es decir, para que la gente más o menos la tenga clara, para un trabajador que, digamos, no hace horas extra, no hace comisiones, que entiendo también se incorporan, si es que las hace en la CTS, pero para términos prácticos, un trabajador que gana 1.000 soles, ¿no? Gana 1.000 soles, recibiría en CTS, ahora en noviembre, 500 soles, más un sexto de su gratificación. De su gratificación. A eso se le suma, si es que lo genera, el tema de horas extra y comisiones. Correcto. Siempre y cuando, en el caso de las horas extra, siempre y cuando también hayan sido generadas dentro de los 3 meses o independientemente. No, igual se integran bajo la misma regla. Bajo la misma regla. Ahora, hace ya varios años, el gobierno, si no me equivoco, el expresidente Alan García sacó esta norma para que los trabajadores pudieran retirar el excedente, una parte de su CTS, debido a que en ese momento el país pasaba por una coyuntura complicada y lo que se buscaba era darle liquidez, ¿no? Liquidez a los trabajadores, plata en mano. ¿Cómo yo puedo saber o cómo calcular si ya estoy, digamos, a portas o me toca poder sacar un poco de la CTS? Sí, mira, la CTS ha tenido distintas reglas desde su creación. Las reglas de disponibilidad no vienen solamente de la época de Alan García, sino en los años hacia atrás han tenido idas y vueltas las reglas. Al día de hoy la regla es que únicamente puedes retirar el excedente de 4 remuneraciones brutas, 4 sueldos brutos. Si tienes un poquito más, ese poquito más es lo único que puedes retirar. ¿Cómo sabe el trabajador que tiene ese poquito más? El empleador, al momento de hacer el depósito correspondiente, o sea mayo o sea noviembre, informa al banco, a la caja o a la financiera en la cual está el depósito, cuánto tiene de excedente el trabajador. Su remuneración, su última remuneración, siguiendo tu ejemplo, ha sido 1.000 soles, por ejemplo. Ahora tiene depositados 5.000 soles, puede retirar 1.000 soles. Solamente esos 1.000 soles. El excedente. Correcto, para no perder la finalidad de ahorro que es la cuenta de CTS. Es decir, el empleador, el jefe o el dueño de la empresa es el que le informa al banco. Correcto. Y el banco le informa al trabajador. ¿Cómo se entera? ¿Cómo puede saber el trabajador? Cuando el trabajador va al banco a hacer su retiro o a averiguar si tiene retiro, incluso me imagino que en el cajero automático puede saber si hay disponibilidad o no hay disponibilidad, porque el empleador, antes de que el trabajador pueda ver su estado de cuenta, tiene que haberle informado al banco
cuánto es lo que tiene disponible. Si el trabajador no tiene nada disponible, si intentara hacer un retiro de la cuenta de su CTS, no va a poder, porque no va a haber este excedente. Con la comunicación, el banco tiene que actualizar la información y habilitar el retiro de lo que corresponda. Pero ojo que estamos hablando de 4 remuneraciones, o sea, tendría que ser un trabajador que tenga más de 4 años trabajando. No es, La gran mayoría de trabajadores, por la alta rotación, no ha llegado a tener 4 años. Entonces es poca gente la que puede retirar sus fondos. Ahora, y otro punto importante, ¿no? Porque en esos 4 años lo que se esperaría es que ese trabajador haya ido incrementando lo que gana por remuneración. Y tú bien señalas, entiendo que tiene que ser el excedente a 4 remuneraciones calculadas en base a la última remuneración. A la de octubre, correcto, a la remuneración de octubre. Ok. ¿Y qué es lo más recomendable? Porque hay que entender la esencia de la CTS, ¿no? Que es la compensación por tiempo de servicio. Siempre se ha dicho que la CTS es una especie de seguro de desempleo para que el trabajador pueda echarle mano mientras busca trabajo, ¿no? ¿Se está respetando eso en la práctica? Mira, los peruanos tenemos poca costumbre y cultura de ahorro. Entonces, apenas tengo un cachito, un poquito que retirar, lo retiro y lo utilizo para gastos cotidianos. ¿Eso está bien? No. Si me preguntas a mí mi opinión, ¿qué haría con ese excedente desde el punto de vista financiero? Pagar tarjetas de crédito, por ejemplo, que es la deuda más cara. Porque el ahorro sencillo no te genera interés, no te genera mayor ganancia. Pero no tocarlo, ¿no? No disponerlo para pues ir a comer celebrando que te han pagado la entender que es un respaldo que uno tiene. Por supuesto. Ante una situación complicada, pero lamentablemente no pasa eso, ¿no? Bueno, es complicado. No pasa en la generalidad, por lo menos. Y otro punto importante que tiene que ver con lo que mencionas hace un momento, que claro, tú normalmente la mayoría de trabajadores que reciben su CTS la tienen en la misma entidad donde reciben su remuneración, que por lo general es una gran entidad financiera, un gran banco que te paga pues a las justas 1%. Y siempre yo recibo estas preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para trasladarme? ¿Cómo hago? La gente a veces por desconocimiento, incluso por flojera, no se traslada a otras opciones. ¿Cómo puede hacer el trabajador o cuáles son los pasos que tiene que seguir el trabajador si quiere trasladar su CTS hacia otra entidad? Correcto. Eso es efectivamente una buena pregunta. Es un derecho del trabajador. El trabajador no debe quedar sujeto al banco en el cual su empleador colocó su fondo de inicio. Si yo como trabajador quiero cambiar de entidad bancaria, está en un banco A y quiero pasarlo a una caja B, por ejemplo, tengo que informar al empleador mi decisión de cambio de entidad depositaria y el empleador en un plazo de 8 días hábiles, semana y media, semana y media, tiene que informar al banco, por decir, el banco podría ser una caja, donde el trabajador tiene sus fondos para que el banco sea el que traslade la cuenta a la entidad financiera que el trabajador indique. Primer paso, trabajador informa al empleador. Luego el empleador le informa al banco y el banco también tiene solamente 15 días hábiles para hacer el traslado, correcto. Y si no se traslada, se considera como una infracción grave regulada por la SBS. Ok, eso es importante porque quizá el imaginario de muchos, uno piensa que va a tener que llevar pues toda su plata en sacos a la otra entidad financiera. Esa chamba, ese trabajo lo hacen entre las entidades financieras. Correcto. Y debe tardar un máximo de 15 días hábiles. Perfecto, claro. 3 semanas. Porque en la práctica pues uno tiene muchas opciones ahora en el mercado donde te pueden llegar a pagar, según la SBS, hasta 7.5. Pero otro problema tiene que ver con prácticas informales de empresas formales, porque si bien muchas empresas deben pagar la CTS, no todas la hacen a tiempo o simplemente no la hacen. Digamos, ¿cuál es la multa para una empresa por no hacer el depósito hasta el 15 de noviembre de la CTS? Mira, el monto de la multa varía en función a la cantidad de trabajadores que tenga una empresa. Si es una empresa pequeñita, la multa puede ser de aproximadamente 6.000 soles. Si es una empresa muy grande, que tiene 1.000 trabajadores o más, la multa puede llegar aproximadamente a 90.000 soles. Se considera una infracción grave. Hay 3 tipos de infracción, leve, grave y muy grave. Y el no pago de la CTS se considera una infracción grave. El trabajador que no reciba su CTS o no le reciba a tiempo puede presentar una demanda en SUNAFIL para que un inspector vaya y le pida al empleador, a la empresa, demostrar si ha pagado o no ha pagado, y si no cumple con demostrar el pago, tendrá pues una multa. ¿Y esta denuncia puede ser totalmente anónima? Sí, claro. ¿No? De parte del trabajador. No hay ¿SUNAFIL o Ministerio de Trabajo? Al SUNAFIL, porque SUNAFIL es el que destina inspectores.
Ah, perfecto. El ministerio ya no tiene inspectores. Pero ¿ese trabajo se hace de manera rápida, efectiva? O digamos, hago la denuncia, mira, este sujeto de acá no me ha pagado el Mira, CTS. pueden venir los inspectores pueden ir a la empresa en los próximos 2 meses. No es una actividad inmediata, por la carga que ya tienen los inspectores, ¿no? Que ya vienen con inspecciones de distintos tipos antes. Una última duda, Lidia, Claro. que tiene que ver con algunas malas prácticas empresariales, o no sé cómo lo veas. Muchas empresas a veces le deben a sus trabajadores varios años de CTS y liquidan la empresa de manera ficticia. ¿Se hace esto, digamos, para evitar pagar la CTS, para tratar de sacarle la vuelta a la ley? En general, es que estamos en un mercado muy informal, Omar. Las empresas informales de raíz hacen este tipo de cosas, pero lo cierto es que los trabajadores, sea que me liquiden y me pasen a otra empresa, yo puedo presentarme igual en Sunafil y decir, mire, esto es un fraude, yo he trabajado en la empresa A y ahora es A1, Ajá. sigue siendo la misma, revisa esta estructura, revisa qué ha pasado acá, porque toda la gente ha pasado de una a otra solamente para evitar el pago, porque acá se declaró en quiebra por deudas con SUNAT o por X motivos. Y ahí también entra Sunafil y pueden poner una multa. Sí, pues nos faltan los Pepe el Vivo en este país. Muchas gracias, Lidia Vilches, asociada principal del estudio PPU, dándonos luces sobre lo que es la CTS. Así que ya sabe, hasta el 15 de noviembre, si usted es uno de los privilegiados en este país de trabajar en la formalidad, uno de los grandes puntos pendientes que hasta ahora ningún gobierno ha podido atacar realmente de raíz. Vamos a una pausa, no se vayan, venimos con más en Economía para Todos.